Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Es un gusto que estén acá en una nueva sesión del ciclo de charlas educativas que organiza MP Medicina Personalizada y que las coordina el Comité de Educación que tiene la institución. Estoy subrogando al director técnico, el doctor Jorge Jerez, que tenía otra actividad impostergable, por lo cual no puede estar haciendo la presentación como es habitual. Así que los saludo en nombre de él y de toda la comisión directiva de MP. Hoy tenemos un tema que nos parece importantísimo y afortunadamente contamos con la presencia como disertante del doctor Álvaro Galeana, que tiene una larga trayectoria docente en la Facultad de Medicina. Es además de pediatra, infectólogo y especializado en vacunas, por eso es trascendente que esté hoy acá acompañándonos. Seguramente ustedes lo conocen porque tuvo una participación muy importante comunicando e informando durante todo el triste periodo de la pandemia. Yo no voy a ocupar más tiempo, creo que ustedes lo que quieren es escucharlo a él y les recuerdo que pueden hacer algunas preguntas para el final, las tienen que hacer por el chat. No vamos a tener excesivo tiempo para contestar todas las preguntas que surjan, pero vamos a ir seleccionando las más importantes y el doctor Galeana se encargará de darle respuesta al final. Muchas gracias. Gracias, profesor Pons, muchas gracias a la dirección también de MP para poder de alguna manera expresarnos un poco en relación a este tema de la vacuna de la embarazada, que es un tema que realmente nos preocupa, es un tema que realmente genera mucha sensación de temor, de miedo. Históricamente las vacunas en las embarazadas siempre fue algo que al principio por si acaso decíamos que no y después vamos viendo si eventualmente lo modificamos. No es algo que históricamente haya sido claro la necesidad de vacunar a la embarazada, porque siempre se pensaba que cualquier inyección, cualquier remedio, cualquier medicamento, cualquier cosa que reciba una mujer embarazada podía generar un problema y vaya que fuera a generar un problema al bebé, y entonces evitábamos y nos bancábamos si era necesario tener que asumir riesgo, pero no darle las vacunas. Las cosas con el tiempo van cambiando y con el tiempo realmente han cambiado. Y hoy la vacunación en la mujer embarazada es una herramienta muy importante para evitar enfermedades, y de acuerdo a esa historia que tenemos de tantos años de poco conocimiento y hoy un poco más de conocimiento, bueno, la idea es un poco tratar de sacarnos las dudas en lo vinculado a vacunas y mujeres embarazadas. Como siempre, para arriba, para abajo. Ahí está. Primero algún concepto elemental, ¿no? La vacunación es la administración de un preparado, una sustancia que genera una respuesta de anticuerpos en la persona, una respuesta de inmunidad, y esa persona pasa a tener inmunización o estar inmunizada para evitar esa enfermedad. Es algo que queda claro que las personas históricamente siempre se supo, que las personas que habían tenido una determinada enfermedad después ya no la volvían a tener. Si una persona tenía, qué sé yo, viruela hace muchos años, después podía estar en contacto con personas con viruela que no iba a poder volver a enfermarse. Entonces, ese es un poco el principio que va mediando que, bueno, si hay algo en el organismo que genera que después no volvamos a tener la infección, entonces, ¿cómo hacer para evitar esa infección sin haber tenido la enfermedad? Una persona que está vacunada se dice que está inmunizado, tiene inmunidad para eso. Y históricamente esto empieza 1749 al 1823, es que vivió Edward Jenner, que fue de alguna manera el primero que pone el punto sobre la vacunación, usando una enfermedad que era la viruela vacuna, la viruela, una enfermedad similar a la viruela del humano, pero que ocurría en los vacunos, y de ahí termina surgiendo la palabra vacuna. Con las costras de esa viruela empieza a enfrentar, de alguna manera, a hacerlas entrar en contacto a niños para que
esa viruela mala no la agarraban los humanos. La viruela en su momento fue una enfermedad muy grave que se extendió en todo el mundo, que generó muchas muertes, era una enfermedad muy espantosa en el sentido de las lesiones que generaba en la piel. No es como una varicela, sino que era unas lesiones profundas, severas de toda la cara, de todo su cuerpo, que hasta hace unos años es una enfermedad que existía y después dejó de existir gracias a la inmunización. Y la primera experiencia fue la de Jenner con esos experimentos que hizo, donde enfrentó a un niño de 8 años el 14 de mayo de 1796, antes de 1800, y logró que ese niño después entrara en contacto con personas con viruela y no adquiriera la enfermedad. Pero sin duda después Louis Pasteur, en 1885, un poco usa los propios gérmenes de la enfermedad, los atenúa, genera que esos virus, esos agentes infecciosos no sean demasiado virulentos, y utilizándolo en una persona logra evitar la enfermedad. En una época, la rabia, se sabía que te mordía un perro con rabia y esa persona, ese niño en este caso, podía tener la rabia y ser una enfermedad grave que le podía matar como 15 a 20 días después. Se probó justamente, la gran experiencia de Pasteur fue vacunar con la rabia a un niño de 9 años que había sido mordido, que después no tuvo la rabia porque generó anticuerpos antes de que la enfermedad se expresara, y de esa manera fue algo absolutamente un antes y un después, porque generó un gran revuelo científico, mediático. El éxito del experimento fue rotundo y a partir de ahí empieza la historia real, de alguna manera, de las vacunaciones en el mundo. Hacemos un poquito de historia. Fines del siglo XIX, las vacunas del tifus, de la peste, del cólera. Surgen las vacunas de toxoides, toxoides quiere decir, es una toxina, que es una enfermedad, es una sustancia proteica en general que genera el daño de la enfermedad, que la producen las bacterias. Cuando se transforma en toxoide, hace que sean antigénicos, o sea que generan anticuerpos pero que no hagan daño, y se hacen las vacunas de toxoides diftérico y tetánico. Más adelante la tuberculosis es todo un problema. No hay, de todos modos, hoy en día una vacuna clara de la tuberculosis que sea muy efectiva, pero ya se empieza con las pruebas, con el BCG y con las formas diferentes de vacuna. Después la fiebre amarilla. En 1936, la influenza A, empiezan a surgir las vacunas también. El desarrollo de las vacunas, y en particular el desarrollo de las vacunas para influenza, ha sido particularmente vinculado siempre a las guerras mundiales, porque en las guerras donde se acumulaba mucha gente joven en los grandes barracones, se infectaba uno, se diseminaba la infección y era absolutamente dantesco cómo diezmaban a la población de los muchachos que estaban en la guerra, y eso fue uno de los grandes motores de la creación de las vacunas, y en particular de influenza A, que estuvo vinculada bien con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Allá por 1950, 50 y pico, la gran epidemia de poliomielitis generó un drama que fue hasta nuestro país, fue absolutamente dramático, importantísimo la cantidad de casos que hubo. Enfermedades como el sarampión, rubiola y paperas también, creadas las vacunas después del 50, ya más recientemente la vacuna del neumococo, hemófilos influenza, las vacunas neumococo conjugada ya hace más pocos años todavía, lograr la vacuna para la hepatitis B, en los últimos años la vacuna del rotavirus, de la hepatitis A, del virus del papiloma humano, que es bastante reciente, las vacunas meningocóxicas, cuando hemos tenido las epidemias y los brotes epidémicos de enfermedad meningocóxica, pucha, que sí nos acordamos de esas vacunas. Y bueno, ¿qué generan los cambios? ¿Qué cambios generan las vacunas? Las vacunas, de alguna manera, son en los últimos cientos de años el punto más importante para lograr que la población viva más tiempo, que la población, la esperanza de vida media de la población aumente, ¿no? Hay dos cosas que han sido fundamentales: la disponibilidad de agua potable y la disponibilidad de vacunas. Eso es lo que ha permitido que la persona que antes se morían jóvenes de 30 y pocos años, ahora viven muchos más años, y otras cosas, lógicamente, pero las vacunas son los puntos centrales. A veces
se dice si los antibióticos generaron esos cambios. El antibiótico mejoró un poco, pero nunca a nivel de lo que cambia la vacuna en la historia de la vida de la humanidad. Y el gran problema que ha tenido la vacuna es que su propio éxito ha estado vinculado, se calcula, digamos, que de alguna manera el propio éxito ha sido un problema, porque la gente pierde la noción de ciertas enfermedades porque piensa que las enfermedades desaparecieron, pero desaparecieron gracias a las vacunas. Entonces eso es un problema. Las vacunas han sido esencialmente exitosas en la niñez y es de las mayores adquisiciones en el progreso de la salud global. ¿Tá? Y aún se puede avanzar cuando se va más profundamente a los grupos de riesgo. Si miramos para atrás, entonces la poliomielitis prácticamente ha desaparecido, el sarampión, la rubiola, el tétanos neonatal, la difteria, la tos convulsa o tos ferina, todas son enfermedades que han sido controladas o eliminadas gracias a la incorporación de las vacunas. Son enfermedades que hoy no tenemos gente que se muera, a no ser que, como estamos viendo ahora, pase lo que está pasando en Argentina, a veces en Estados Unidos, que haya niños que mueren de sarampión porque han decidido los padres no vacunarlos porque les parecía que es una enfermedad que no existe, que es mentira, y después lo que queda claro es que con el paso del tiempo las enfermedades que han ido desapareciendo han desaparecido gracias a las vacunas, no desaparecen por arte de magia, de manera que cuando cesa la presión que las vacunas ejercen sobre la población, cuando esa presión cesa, reaparecen las enfermedades. Entonces, realmente hoy pensar que en México haya niños fallecidos o en la frontera con México y en Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, haya niños que hayan fallecido porque hayan sus padres decidido no vacunarlos para sarampión, realmente es algo que nos da un poco de vergüenza. Y bueno, y las vacunas actuales tienen un sistema que decimos que son las vacunas sistemáticas, el esquema de vacunación que tenemos acá, que se da las vacunas clásicas al nacimiento, a los 2, 4, 6 meses, a los 12 meses, a los 15, a los 21 meses, después a los 5 años y después cada 20, 30 años, en particular para el tétano son las vacunas clásicas, y después tenemos las vacunas opcionales, las vacunas que no necesariamente toda la población debe recibir, que puede ser para las personas que viajan a Brasil, la vacuna de la fiebre amarilla, para estudiantes que viajan también a zonas de África o poblaciones que hay muchos estudiantes juntos o países que tienen muchos grupos de estudiantes, las vacunas para el meningococo, las vacunas fiebre amarilla, tifoidea en algunas zonas, en la India, y ahí también surge el tema de la embarazada, con la vacuna de la influenza, la tos convulsa, el VRS COVID, que es de lo que un poco vamos a hablar hoy, y las vacunas de los inmunodeprimidos son aquellos que tengan una alteración de su respuesta inmunitaria y que para que tengan una mayor tranquilidad en su vida, se refuerza su sistema inmunitario con la administración de ciertos tipos de vacunas, o con intervalos diferentes vinculados justamente a la inmunodepresión. Entonces acá surge la duda, bueno, ¿y por qué nos planteamos específicamente vacunas en las embarazadas? Y es muy simple. Pensamos en las causas de mortalidad o morbimortalidad en el periodo postnatal, tanto en los niños pequeños como en los niños mayores después, y en este gráfico lo que vemos es un poco para, digamos, de este lado izquierdo, los niños de 1 a 5 años más o menos, y los niños neonatales, y las enfermedades que muchas veces predominan son las que tratamos de evitar: tétanos, enfermedades, meningitis, infecciones respiratorias bajas, tuberculosis, o sea, meningitis, son esas enfermedades que pueden causar enfermedad o incluso pueden estar vinculados con mortalidad en los niños pequeños, y que es lo que se pretende evitar para justamente que ese primeros años de vida no agarre a estos chiquilines sin inmunidad y genere mayor seguridad y mayor tranquilidad. Pero a su vez, ¿por qué esos niños se enferman más frecuentemente? ¿Cuál es el problema que tienen esos niños? Bueno, el aparato inmunitario, el sistema inmune de un niño pequeño es diferente al sistema inmune de un niño adulto, mayor o un adulto. O sea, un niño después de los 4 o 5 años ya responde inmunológicamente muy bien,
Después de los 10, 12 años se considera que ya responde igual que un adulto, pero los niños pequeños, los primeros meses de vida, los primeros 2, 3 años de vida, la capacidad inmunológica es distinta, es un aparato inmunitario algo más inmaduro que genera esto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el niño nace, la inmunoglobulina G que tiene, que es la anticuerpo, digamos los anticuerpos más predominantes, más importantes que tenemos en nuestra circulación sanguínea, es la inmunoglobulina G. En el niño que recién nace tiene la inmunoglobulina G materna, todavía prácticamente no ha producido su propia inmunoglobulina G. Carece de la inmunoglobulina A y la M, no la recibió de su madre, entonces tiene una inmunidad un poco más alterada a los efectos de lograr detectar bacterias o virus e inactivarlos para que no generen la infección. Hay una dificultad en la motilidad de los leucocitos, la parte inmunitaria, o sea, los leucocitos de los recién nacidos no se movilizan como se moviliza un glóbulo blanco, un leucocito de un niño mayor o un adulto. No se producen citoquinas, que son las sustancias que se pegotean a las bacterias o a los virus y favorecen que sean fagocitados por el aparato inmunitario. Factores del complemento, todo lo que altera la fagocitosis, o sea, la capacidad de las células blancas de destruir las infecciones, los virus o las bacterias, y a su vez los bebitos chiquitos, recién nacidos, tienen alteraciones de su barrera cutánea, tienen una piel finita, cualquier cosa que absorba, que se ponga en esa piel la pueden absorber, pero también las infecciones las pueden facilitar, tienen lesiones como el cordón umbilical o zonas que son soluciones de continuidad de la piel que favorecen las infecciones. Entonces, ¿cómo podemos evitar o disminuir el riesgo de las infecciones en los niños pequeños? Y acá entendamos que primero que todo, para evitar riesgo de enfermedad en el niño pequeño, un buen control de embarazo, control desde el inicio del embarazo, control, si es posible, con el ginecólogo, el obstetra, que va a ir informándole a la madre los pasos que tiene que seguir. Valorar cuando se empieza el embarazo enfermedades como la LUES o sífilis, el HIV, la toxoplasmosis, el citomegalovirus, todas esas infecciones se evalúan desde el principio del embarazo, se evalúan durante y al final del embarazo y se van controlando. Esas son formas de evitar el riesgo de infecciones en los niños. Evitar las infecciones durante el embarazo, estar en contacto con animales. Si yo la madre no tiene anticuerpos para la toxoplasmosis, por ejemplo, saber cómo se puede adquirir la toxoplasmosis para que la persona no se infecte durante el embarazo, que puede realmente ser un problema, o el propio citomegalovirus, es un virus que es muy frecuente en los niños pequeños, pero que se transmite muy fácilmente, pero evitemos que la madre por primera vez tenga infección por citomegalovirus durante el embarazo, porque eso puede afectar la salud del niño. Como siempre, una adecuada nutrición en el embarazo, una higiene adecuada durante el embarazo, evitar que entren en contacto con tierra, que se pongan guantes, ese tipo de cosas, si trabajan con tierra o les gusta cuidar mucho las plantas y se pueden contaminar porque puede haber transmisión de infecciones y eso también puede ser un problema a los efectos del embarazo. Pero, aparte de eso, después de todo eso que es lo basal, el otro punto es, eventualmente pensar en la inmunización adecuada antes o durante el embarazo y para eso se necesita de una noción, una valoración de las enfermedades infecciosas prevalentes. ¿Cómo es la respuesta inmunitaria normal? Normalmente las personas producen un tipo de inmunoglobulina que se llama IgM y empieza una lenta producción de IgG y frente al seguimiento del estímulo inmunológico, o sea, del contacto con ese antígeno, con ese virus o bacteria, se producen anticuerpos de tipo IgG-IgM y esto es lo que se promueve, digamos, este esquema de respuesta es darle una vacuna que genere el anticuerpo y que no genere la enfermedad, darle a veces un refuerzo para que genere mayor cantidad de anticuerpos y estos anticuerpos puedan circular a través de la placenta y llegar a la circulación del bebé antes de su nacimiento. ¿Y cuál es la dinámica de esos anticuerpos materno-fetales? O sea, los niños, estamos acá en donde dice 9 meses, es el momento del nacimiento. Prácticamente no tienen inmunoglobulina, pero ya al final la madre empieza a circular. Estos son los niveles de inmunoglobulina en la sangre fetal. Empiezan bruscamente a atravesar la placenta, de manera que prácticamente el niño nace con la misma cantidad o incluso a veces más de la inmunoglobulina que tiene su madre.
Y recién después del nacimiento empieza a producir IgG propia, empieza a producir IgM propia, empieza a producir IgA. Son los otros tipos de inmunoglobulina de respuesta inmunitaria que producen las madres, que produce el niño para defenderse de las infecciones. Pero acá siempre queda una especie de agujero en esta zona que estamos marcando aquí, en donde el nivel total de inmunoglobulinas es bajo porque bajó el nivel de la madre y todavía no subió el del niño, entonces tenemos niveles relativamente bajos y es lo que se llama una inmunodeficiencia fisiológica o normal del bebito, de manera que los primeros 6 meses de vida, 6 a 9 meses de vida del niño, la cantidad de inmunoglobulinas de capacidad de anticuerpos en la sangre del niño están más disminuidas que en otras edades y entonces sería más susceptible de tener enfermedades infecciosas. Y hacia ahí es que vamos con el tema de la inmunización. ¿A qué juega en todo esto la placenta y las inmunoglobulinas? La placenta es la que regula el pasaje de sustancias, la placenta es lo que alimenta al niño en el embarazo y es lo que regula el pasaje de sustancias desde la circulación materna hasta la circulación del bebé. Hay algunas inmunoglobulinas que llegan a la circulación fetal y otras no. Acá vemos las propiedades de las inmunoglobulinas. La IgG es la que sirve para fijar complemento, que quiere decir que es buena para la fagocitosis y atraviesa la placenta. O sea, la cantidad de IgG que hay al final del embarazo en la madre es la misma que hay en el bebé porque atraviesa libremente la placenta y tiene un buen efecto de opsonización. Opsonizar es preparar una bacteria para fagocitarla, para liquidarla, para eliminarla, y entonces eso es bueno. La IgA ya no lo produce, ya no pasa a la placenta, sin embargo, sí está en la secreción mucosa de la madre, o sea que a favor tenemos que la IgA, si bien no atraviesa la placenta, sí puede atravesar en el pecho materno, o sea que puede ser mañana, cuando el niño se alimente con pecho, ser un anticuerpo importante que reciba el niño cuando se alimenta a pecho. Y así sucesivamente. Eso es la muy trascendente papel que juega la placenta porque ustedes recuerden que el niño puede tener sustancias o antígenos o ciertas características que la madre no pueda responder contra ellos, entonces el niño está de alguna manera dentro del cuerpo de la mamá, pero en una situación de filtro muy importante para que los anticuerpos de la madre no actúen específicamente contra el niño. A su vez, esos anticuerpos maternos en el embarazo van a salir, van a circular por la placenta, van a atravesar de la sangre materna, van a llegar a la sangre del bebé y van a circular y actuar como anticuerpos. No todos, solamente la IgG. Y también en la lactancia, eso es muy importante, el niño que se alimenta con pecho recibe anticuerpos de IgA maternos que logran atravesar la mucosa intestinal que van en la leche materna y circulan luego en el bebé, o sea, por lo menos protegen claramente el tubo digestivo del bebé, el aparato respiratorio también del bebé, de manera que infecciones que pueden entrar por la vía digestiva o respiratoria, en la medida que el niño esté alimentado con pecho, puede favorecer que se defienda de las infecciones. Pero ojo, no todo es felicidad porque a veces los anticuerpos también complican, y complican cuando lo que se llama la enfermedad hemolítica del recién nacido. Ustedes saben que en esta enfermedad el niño adentro del cuerpo de la madre tiene un factor RH, un factor en los glóbulos rojos que es diferente al que tiene la madre. Entonces la madre en un primer embarazo casi ni se entera o produce pocos anticuerpos, pero en segundo o tercer embarazo puede producir grandes anticuerpos y eso genera lo que se llama la enfermedad hemolítica perinatal. Entonces hay que estar muy atentos porque esto, como siempre, es muy beneficioso, pero también la capacidad de producir anticuerpos de la madre y que estos atraviesen a la circulación fetal también puede en algunos casos generar un problema y por eso los tratamientos específicos que se hace cuando la madre tiene un hijo RH positivo y la madre era RH negativa. Y entonces ahora nos planteamos, bueno, ¿cuándo una madre debería recibir vacunas? Porque no es que porque sí lo hacemos. ¿Cuándo una madre debería recibir vacunas? Primero, es que hay un alto riesgo de exposición de la madre a la enfermedad. Sí, si lo hay, es importante, sería bueno.
que la infección posee un riesgo importante para la madre o la infección posee un riesgo importante para el niño. Porque tenemos que cuidar al bebé, pero tenemos que cuidar a la madre, lógicamente, porque si la madre se enferma durante el embarazo, eso es un problema. ¿Tá? Y por otro lado, que exista, allá hablando específicamente de vacunas, que exista una vacuna que esté disponible y que tenga un bajo riesgo de causar daño tanto a la madre, lógicamente, como al bebé. De manera que tenemos que valorar el riesgo de la enfermedad y el riesgo de la vacuna en este riesgo de embarazo global. Si vemos que el riesgo de la enfermedad supera al riesgo potencial eventual de una vacuna, pues entonces vale la pena que nos lo planteemos, y esto es algo que ya ha tomado la Organización Mundial de la Salud, el CDC y todas las organizaciones que están valorando o evaluando los riesgos, porque cada vez que surge una vacuna para una madre embarazada es algo que siempre se evalúa con la lupa lo que llamamos seguridad de las vacunas, porque no es cuestión de dar y que después se genera un problema cuando es un producto que se está administrando a una persona que está sana y que en principio no debería. O sea, tenemos que siempre calcular qué posibilidades tiene de generarse un problema y qué posibilidades no tiene. Entonces ahí asumimos o no asumimos el riesgo de una vacuna que, como cualquier medicamento, aunque muy bajo, siempre puede eventualmente tener algún riesgo. ¿Ok? Y bueno, y si vamos a hablar de vacunas o enfermedades prevenibles por vacunas, yo puse dos grupos, porque hay vacunas que prácticamente ya todas las madres tienen: la hepatitis B, el tétanos, la difteria. El tétanos, las personas en el Uruguay se vacunan desde los 2 meses en adelante. La difteria lo mismo, la hepatitis B hoy en día se vacuna también desde los 2 meses en adelante. Antes, hace unos años, se vacunaba solamente al adolescente, se vio que no se cubría bien la cantidad, pero estas 3 enfermedades son particularmente enfermedades que pueden generar un gran problema para el recién nacido, para el bebé o para el niño en los primeros meses de vida, pero ya vienen las mujeres, las madres, todas inmunizadas, o sea que no generan problema. Quizás tenemos que ir también pensando en otras que son vinculados a lo más actual, que es influenza, COVID, BRS o bronquiolitis por BRS convulsa. Si vamos un poco a lo que decíamos, hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad viral de transmisión vertical percutánea, o sea, a través de sangre o a través de jeringas, agujas, etcétera, o incluso por vía sexual. Pero si una persona adulta adquiere una hepatitis B, tendrá un problema más o menos grave, pero es un problema. Si un recién nacido adquiere la hepatitis B por vía vertical, o sea, de transmisión de la madre al bebé, va a tener seguramente una enfermedad extremadamente grave, crónica, una cirrosis o una hepatitis fulminante. O sea, realmente 90% de la evolución a la cronicidad sí se adquiere en el periodo perinatal. O sea, los niños recién nacidos que adquieren la hepatitis B son un verdadero problema. O sea que hoy las madres normalmente cuando están embarazadas tienen anticuerpos para hepatitis B y sabemos que es un verdadero problema. Hoy prácticamente no tenemos ese problema en tanto las madres se controle el embarazo y se confirme que tiene su vacuna de hepatitis B en dosis adecuadas como para que no vaya a tener ese problema. El tétanos es una enfermedad que ya hace muchos años no tenemos tétanos prácticamente, no tenemos tétanos neonatal, que es una infección bacteriana, Clostridium tetani, que produce una toxina y esa toxina tiene un efecto en la placa neuromuscular, genera una parálisis y unas contracciones, una situación muy dramática. No hay, a no ser que puede haberla en la medida en que la madre no tenga la vacuna antitetánica al día. Si la mamá tiene las vacunas al día antitetánica, no va a tener tétanos ese niño, no va a haber ningún problema. Pero ojo, porque hay personas que no se vacunan y han decidido no vacunarse y someten a su hijo al riesgo eventualmente de un tétanos si no tienen las vacunas al día. La difteria es otra enfermedad también bacteriana, respiratoria, que genera una obstrucción por membranas a nivel de los bebitos chiquitos. No la vivimos nosotros, no la tenemos nosotros, antes existía, ha desaparecido la difteria gracias a la inmunización, no es porque la enfermedad se haya ido. Ha desaparecido porque se vacuna a la población y en la medida que las madres
mujeres embarazadas, si tienen las dosis adecuadas, normales, de vacuna de hepatitis B, tétanos o difteria, no tienen ninguna de estas enfermedades. Vayamos ahora a lo otro. Influenza, COVID, VRS o virus respiratorio sincitial, bronquiolitis, tos convulsa. La influenza, la gripe, ya hemos vivido y ya creo que es una vacuna que ya prácticamente toda la población ha asumido y tiene claro que es una enfermedad que parece banal, pero que específicamente en las mujeres embarazadas puede generar un fenómeno realmente grave. Cuando tuvimos los primeros casos, que yo creo que fue en el 2009, de lo que decían la vacuna H1, la influenza H1N1, la vacuna porcina, tuvimos en el Uruguay, en nuestra población, un número de mujeres embarazadas fallecidas por influenza que fue muy importante. Fue claramente distinto al antes. ¿Por qué? Porque la población recibía un nuevo virus que no era nuevo, porque influenza viene cambiando, pero una modificación, una mutación de ese virus que se diseminó, que fue llamado la gripe porcina, que la gente no tenía anticuerpos suficientes en su circulación y entonces hubo muchos casos y fue realmente un periodo dramático, fue un periodo muy preocupante. Hoy en día la gente se sigue vacunando, normalmente con la vacuna de la gripe. En general hay quizás una respuesta, no todo lo bueno que uno desea, pero es una vacuna que está todo el mundo informado, todo el mundo es consciente y vacunándose anualmente las personas no tienen problema. Se requiere para toda la población porque siempre hay ciertas mínimas modificaciones del virus de la influenza que hace que la respuesta inmunitaria haya que actualizarla anualmente para las poblaciones de riesgo, pero además es una vacuna que sirve no solo para población de riesgo, para todos los niños, para todos los chiquilines sanos, que no tengan inmunodeficiencia ni ningún problema inmunológico. Es bueno que tengan la vacuna porque genera la gripe o influenza, es una enfermedad que puede llevar a 5 o 6 días de fiebre alta, de tos, de malestar. No es un resfriadito que tengo moquitos en la nariz. Es una enfermedad febril más o menos importante. En estos días yo he visto ya 2 o 3 chiquilines con influenza diagnosticados por estudio virológico, PCR para virus, y realmente eran enfermedades que nos generaban duda porque bebitos de 10 meses con mucho decaimiento, con mucha fiebre, con mucho malestar, mejoraban un poquito, le buscábamos bacterias, le buscábamos neumonía, le buscábamos otros agentes y no se encontraba nada hasta que se encontró la influenza. Y entonces, bueno, la enfermedad de influenza o gripe influenza es realmente una enfermedad que si podemos evitarla, siempre es mejor evitarla. Vuelvo a decir, en la mujer embarazada el gran daño de la gripe e influenza es para la mamá, para la madre, porque la madre con su embarazo, y en particular en las etapas más adelantadas del embarazo, cuando están 6, 7, 8 meses de embarazo, la dinámica pulmonar respiratoria, diafragmática de la madre, que si se agarra la influenza, la gripe e influenza, puede ser esa alteración dinámica que tiene la respiración fisiológica, puede favorecer que tengan una enfermedad más severa, más grave, y eso no solo pone en riesgo a la madre, sino que también pone en riesgo al bebé que está en el útero y que está creciendo y desarrollándose y que puede alterar su fisiología también. La vacunación anual, la vacunación de la gripe, genera una inmunidad materna, permite mayor concentración de anticuerpos en los bebés los primeros meses de vida, o sea, los niños ya nacen con anticuerpos, de manera que sus primeros meses de vida están cubiertos de alguna manera. Los bebés de las madres vacunadas se ha confirmado que tienen entre 45 y 48% menos de probabilidad de hospitalizarse por influenza que cuando las madres no recibieron la vacuna. Eso ha sido evaluado y estudiado. Entonces, realmente el beneficio de la vacuna de la gripe es para la madre, pero el beneficio de la vacuna de la gripe también es para el bebé los primeros meses de vida. Y también sabemos que se puede vacunar en cualquier momento del embarazo, aún al inicio. Al principio dudábamos, hace unos años dudábamos si al principio el embarazo no sería riesgoso, si discutíamos mucho con los obstetras, si se vacunaba o no se vacunaba al principio. Bueno, hoy se ha visto que en cualquier momento del embarazo que reciba la mamá la vacuna no va a tener problema, va a generar anticuerpos y eso es un margen de seguridad
tanto para la mamá como para el bebé. ¿Ok? Pasemos después a la tos convulsa. ¿Sí? Seguimos con esto. La tos convulsa o pertusis es una enfermedad realmente infecciosa, bacteriana, que nos preocupa mucho, que nos ha preocupado históricamente mucho en el Hospital Pereira Rosell en particular, porque cada pocos años tenemos casos de tos convulsa en bebitos y hemos tenido niños particularmente graves con tos convulsa. Es una enfermedad infecciosa que es muy frecuente en niños y adultos jóvenes aún vacunados. O sea, la vacuna de la tos convulsa es una vacuna que genera anticuerpos, pero que no genera por mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Los niños escolares o preescolares que han recibido la vacuna en forma adecuada pueden aún tener la enfermedad con síntomas muy poco característicos, no son tan característicos como los síntomas del niño pequeño que tiene la clásica tos convulsa. Entonces, es muy importante que las madres, aún, sobre todo el gran drama que siempre tenemos es los chiquitos escolares o preescolares que conviven con recién nacidos, cuando la mamá, claro, tiene un nene, y cuando tiene un nene de 2 o 3 años, muchas veces tiene otro nene, y después tiene otro niño, y esos escolares o preescolares van a las guarderías, adquieren infecciones, y en particular con la tos convulsa genera una infección que simplemente puede dar tos, o tos en exceso. Se puede pasar 15, 20 días con esas toses o más, un mes con tos, y sin embargo no tener grandes síntomas claros que orienten a tos convulsa. Entonces, ¿cuál es el problema? Esos niños, no queda claro, los niños grandecitos o los jóvenes, adolescentes, no queda claro que tienen tos convulsa y están en contacto con bebitos muy chiquitos que no tienen anticuerpos, porque los anticuerpos pasan escasamente o no son muy adecuados, los que pasan desde la circulación materna a la circulación fetal, y tienen una vida media relativamente baja, y entonces tenemos brotes cada 2 por 3 de tos convulsa en niños pequeños. Sabemos que es una enfermedad particularmente en menores de 6 meses o más bien incluso en menores de 3 meses, pero aún dentro del primer año de vida es una enfermedad que puede ser realmente molesta y preocupante y grave. Y ustedes recuerden que recién el niño recibe su primer dosis de tos convulsa a partir de los 2 meses de edad. No es una vacuna que genere grandes cantidades de anticuerpos, o sea que se precisa por lo menos 2 dosis de vacuna antipertusis, de vacuna triple bacteriana o pentavalente, que es la que se da habitualmente, para generar niveles de anticuerpos más o menos adecuados. O sea, el niño recibe a los 2 meses, pero no tiene buena cantidad de anticuerpos. Antes de eso no tiene anticuerpos, o tiene muy bajos, porque los anticuerpos circulantes de la madre son en general bajos. A los 2 meses recibe la primera dosis, empieza a generar dificultosamente sus anticuerpos. A los 4 meses recibe la segunda dosis. Recién después de 15 días de la segunda dosis empieza a generar anticuerpos que son más o menos adecuados para evitar la enfermedad, pero a veces no del todo adecuados. Entonces se han hecho estrategias de decir, bueno, vacunamos a la madre durante el embarazo y eso generaría anticuerpos adecuados para que el niño los reciba, y el niño esos primeros 4 a 6 meses que todavía no tiene los niveles de anticuerpos necesarios para evitar la enfermedad en su vida, haya recibido esos anticuerpos antes por vía transplacentaria. Otra cosa que se ha hecho es lo que se dice la estrategia capullo o cocoon en inglés, que es vacunar a todas las personas que conviven. Cuando aparecen muchos casos, es una enfermedad grave, es una enfermedad que hay que ver. Un niño con tos convulsa, que es bebito y que se cianosa, que se pone azul cuando empieza a tener accesos de tos, tiene repris, tiene unos ruidos respiratorios muy complicados. Es una enfermedad que no nos gusta ver y que nos preocupa mucho y que muchas veces requiere internación en cuidados intensivos. Es una enfermedad que puede ser severa, nos preocupa mucho. Y bueno, otras cosas que se ha probado es el cocoon o la vacunación de todo el grupo familiar, o de la abuela o del abuelo y de la mamá y del papá. Eso se ha probado en estos últimos 20 años
y no ha sido de gran efectividad. Lo que sí sabemos es que es de efectividad vacunar a la madre en el embarazo, y más bien adelantado el embarazo, para que pueda producir gran cantidad de anticuerpos y estos anticuerpos pasen al niño. Tampoco es la panacea, pero es lo que ha logrado bajar las cantidades de niños pequeños con tos convulsa. ¿Ok? Solamente la vacunación materna ha logrado reducir el riesgo de infección al bebé al aumentar la concentración de anticuerpos en circulación fetal. Se ha discutido mucho acerca de qué vacuna utilizar. Hay una vacuna que es la triple bacteriana que se llama Tdap, que es tétanos, difteria y acelular pertussis o pertussis acelular, que es una variante de vacuna que hoy en día en nuestro país hay, o la TDWP, que es la tétanos, difteria, whole cell, o sea, W por whole, de bacterias enteras, pertussis, y hoy en día se está usando predominantemente la acelular, si bien en nuestro país la pentavalente clásica, o sea, la que se da a los 2, 4 y 6 meses, es de tipo células completas. La Tdap, o sea, la pertussis acelular, cuando se administra en el embarazo, es segura, es bien tolerada, aumenta la cantidad y la calidad de los anticuerpos específicos contra la tos convulsa o tos ferina en los bebitos antes de que empiecen a recibir su propio esquema de vacunación primaria, que es a partir de los 2 meses. ¿Ok? La vacuna que tiene las células completas es muy reactogénica, entonces se puede usar a veces en los niños pequeños, pero no se usa a partir de los 12 años. Ahora se está usando la pertussis acelular también a los 12 años, entonces estamos un poco entrando en caja, si bien los que hacemos infectología, los que trabajamos y que hablamos con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, le pedimos al Ministerio que incorpore sistemáticamente la Tdap, o sea, la pertussis acelular, desde los 2 meses de edad por la reactogenicidad que genera en la piernita o en el brazo de los niños cuando son vacunados. La vacuna se recomienda después de la semana 20 del embarazo, o sea, después de la mitad del embarazo, como veíamos en esa curva donde estaban los anticuerpos maternos que pasaban al niño, porque a partir de ahí, después de la semana 20, es que recién empiezan a aparecer, a circular en forma clara los anticuerpos desde la sangre de la mamá a la circulación fetal, al bebé, y es recomendable específicamente o idealmente entre la semana 27 y 36 del embarazo, y eso es generaría, digamos, la mejor cantidad y calidad de anticuerpos, de inmunoglobulinas en la circulación del bebé. Los anticuerpos, a su vez, IgA, que produce la mamá cuando se estimula la vacunación, cuando se da la vacuna a la madre, genera una respuesta no solo de anticuerpos de tipo IgG, que son los que circulan por la placenta, sino de IgA que son capaces de detectarse después. Esos anticuerpos de tipo IgA en la leche materna se detectan hasta las 8 o 9 semanas después del nacimiento del niño, de manera que la administración, el pecho directo a ese niño, no solo, si la mamá se vacunó, no solo recibió anticuerpos de tipo IgG y circulan en su sangre, sino que además recibe por la leche materna anticuerpos de tipo IgA que tiene en su tubo digestivo, en su aparato respiratorio, y puede favorecer que no se infecte con la bacteria de la tos convulsa. Siguiendo un poco, tos convulsa, el otro punto es COVID. COVID hoy está un poco más olvidado porque estamos en una época de bonanza con el COVID, no tenemos grandes casos, no tenemos en niños, por lo menos no tenemos enfermedad severa en niños, y hay pocos casos en general en adultos, si bien sigue siendo un virus respiratorio que puede ser muy grave, no es quizás hoy tan grave como era al inicio de la pandemia, que daba una infección, una enfermedad pulmonar muy grave. Hoy en día afecta las variantes actuales tipo Omicron y subvariantes de Omicron, que afecta más que todo el aparato respiratorio, la vía respiratoria, pero no tanto el pulmón propiamente, pero en personas con inmunocompromiso sigue siendo una enfermedad severa. Y en las mujeres embarazadas, también de alguna manera por el mismo mecanismo que la influenza, cuando la dinámica respiratoria de la señora embarazada
está alterada por la progresión del embarazo, cuando el embarazo es más o menos importante e impide que la madre pueda respirar profundamente y llenar bien sus pulmones de aire por ese útero que está con el bebé adentro en el mes 7, 8, 9, ahí un COVID puede realmente generar una enfermedad severa en la mujer embarazada, una enfermedad grave. Entonces es recomendable que la madre haya recibido la vacuna. La mortalidad realmente ha bajado cuando se aplica la vacuna COVID para las madres, y a su vez la gravedad clínica no es muy frecuente, pero la gravedad clínica del COVID en los niños, en los bebés que han tenido, que se infectan y tienen COVID en el periodo neonatal o en el periodo de los primeros meses de vida, es diferente cuando la madre ha sido vacunada que cuando la madre no ha sido vacunada. Es diferente en cuanto a la cantidad, como se ve acá, de niños que ingresan al CTI, es diferente, las no vacunadas ingresan más que los vacunados, hacen un cuadro crítico en la misma característica, precisan ventilación mecánica invasiva, o sea, intubarlos y ventilarlos, más los hijos de madres no vacunados que los hijos de madres vacunados. Otras formas de ventilación y necesidad de usar drogas vasoactivas, o sea, todo lo que marca la gravedad de la infección del bebé. Vuelvo a decir, no es muy frecuente, es relativamente poco frecuente, pero hay también una diferencia importante entre las madres que han recibido la vacuna, no han tenido problemas vinculados a la seguridad de la vacuna, y el niño está más protegido cuando han sido vacunadas las madres durante el embarazo que en las no vacunadas. Y ahora, por último, que es lo que de alguna manera es lo más nuevo, es la protección en el embarazo para el virus respiratorio sincitial. El VRS o el virus respiratorio sincitial sabemos que es el principal agente de bronquiolitis en el lactante, en el bebito. Es la principal causante de ingreso a los hospitales y a las unidades de cuidados intensivos y a la necesidad de ventilarlo, de poner un respirador artificial y ese tipo de cosas. Es una enfermedad que genera un daño en el aparato respiratorio no solo en el momento que está enfermo, sino ese daño después puede persistir de por vida, porque puede generar un daño pulmonar, puede generar una hiperreactividad bronquial, una alteración bronquial. O sea, hay que evitar, si podemos. Toda la vida dijimos, hay alguna vez que surja, por Dios, una vacuna para el VRS, y recién ahora, en estos últimos años, podemos disponer de eso. También tenemos que saber que cómo adquiere el bebé el VRS, y como decíamos antes, un poco también vinculado a la tos convulsa. Ha quedado claro y se ha estudiado recientemente más todavía, acá hay un trabajo que yo encontré en el Clinical Infectious Disease bastante reciente, de años 22-23, que la transmisión del virus respiratorio sincitial es esencialmente intrafamiliar, incluso las subvariantes, o sea, los niños pequeños que tienen bronquiolitis adquirieron su virus en general vinculado a hermanos dentro de su entorno familiar. El VRS sabemos que es la principal etiología de la bronquiolitis. Puede haber otros virus que produzcan bronquiolitis, pero esencialmente es el VRS el gran campeón. Y si vemos acá en esta columna, en los meses de mayo, junio y julio, como va empezando, llega un momento en que predomina claramente el VRS. También hay otros, influenza B, influenza A. Estos han sido los datos que hemos tenido, yo los saqué del Hospital Pere Rosell del año 23, en el año 24 es muy similar. Hay otros virus que producen, el SARS-CoV-2, el COVID, hay poquitos, pero algunos siempre hay. El adenovirus es un virus que puede ser dañino también, y muy dañino, y acá con estudios realizados por PCR, que es la técnica diagnóstica más clara, más mejor que hay, más top 10, hemos tenido estos datos que son realmente de gran utilidad, y hemos visto que el VRS es sin duda el principal agente de infección respiratoria. Incluso en este año 23 lo recordamos porque fue un año que hubo que adelantar las vacaciones, porque los casos de VRS, y acá está en azul el VRS, cómo venía subiendo, llegó un momento que ya no disponíamos prácticamente de posibilidades, no solo a nivel público, sino a nivel privado también, porque esto afecta exactamente igual a públicos que a privados,
Si bien hay otros virus respiratorios como la influenza A y la influenza B que ustedes ven acá y cómo va cambiando con el paso del tiempo, sin embargo, hubo que adelantar las vacaciones y ustedes vean cómo que es bien llamativo, ¿no? Porque se inician las vacaciones, se adelantó las vacaciones, se inician las vacaciones y poco tiempo después empiezan a bajar. Fíjense que estos son ingresos de bebitos menores de 6 meses, o sea, no es que los niños que empezaron las vacaciones dejaron de infectarse. Acá dejaron de infectarse los bebitos, que son los hermanos de los niños que dejaron de ir a la escuela. O sea, esto muestra claramente que la infección por VRS se transmite por niños preescolares o escolares en el entorno familiar a los bebitos, y cuando cortamos la escuelita de los niños preescolares y escolares, al poquito tiempo, en un par de semanas, en una semana, en 10 días, empezó claramente a bajar la prevalencia de enfermedad por VRS. Y eso realmente fue, en su momento fue algo que logramos de alguna manera a nivel país, detener la progresión de la infección viral por el VRS y detener la gravedad de estas enfermedades, porque no había ninguna unidad de cuidados intensivos que pudiera bancar estas cosas. Y también vimos cómo hay virus que detectan, cuando vemos la distribución de esos virus por la edad, cómo la influenza A y B afecta a niños, pero afecta en general niños más grandecitos. En cambio, el VRS es como promedio 7 meses, pero con límites que van desde el recién nacido hasta los 11 meses de edad. O sea, cómo predomina en los niños más pequeños. El VRS es el virus que por excelencia afecta a los más pequeños. Puede haber otros, pero el VRS es el predominante. Entonces, ¿cómo nos protegemos del VRS? Bueno, las estrategias para protección para el virus VRS, virus respiratorio sincitial, que incluso nosotros hemos planteado ya las autoridades en el gobierno anterior, todavía no hemos tenido oportunidad de plantearlas en el gobierno actual, que es la vacunación materna y la administración de anticuerpos al recién nacido. La vacunación materna se logró implementar el año pasado y se logró realmente que existiera esa vacuna. Es con este esquema, ¿no? La vacuna se vacuna al bebé, el bebé transfiere sus anticuerpos protectores a través de la placenta y el niño nace y tiene aparentemente por unos 6 meses de vida anticuerpos como para que por lo menos esos primeros 6 meses, que es cuando el bebito es más chiquito, no tengan la enfermedad. Y eso es aplicando la vacunación a la madre entre la semana 32 y 36, no más allá de la 36, tampoco antes de la 32, y tienen que haber pasado por lo menos 2 semanas desde que recibió la vacuna hasta que el niño nace. Porque si se vacuna en la semana 35, pero a los 2 días nace el niño, la inmunidad no se transfirió, no se generó anticuerpos y el niño no está protegido. Esto es muy bueno, es un avance en el mundo, es un avance que lleva 2, 3 años en el mundo, que ya lo tenemos acá, es muy bueno, pero no es suficiente. Lamentablemente, a veces hay niños que no los logran, los pretérminos, los prematuros, muchas veces no se pueden vacunar porque nacieron en la semana 32, 33 y no se vacunaron, y esos son los más población de mayor riesgo. Los niños pequeños son los de mayor riesgo para tener una enfermedad grave por VRS. Entonces, para eso se ha utilizado hace más de 20 años el palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se puede administrar, pero que es complejo, hay que darlo una vez por mes, hay que ver la edad, tiene una serie de factores muy complejos para lograr ser administrado, hay que darle una vez por mes al niño y eso es un problema. En cambio ahora, en estos últimos año y medio, ha surgido el nirsevimab, que es reciente aparición, se ha utilizado, es un anticuerpo monoclonal, es un anticuerpo que se inyecta al niño en el momento del nacimiento, si no había recibido su mamá la vacuna, y el niño tiene por 6 meses más o menos anticuerpos circulantes específicos para el VRS, lo que ha generado cambios sustanciales en la atención de los niños y en el trabajo que tienen los CTI para atender a los niños con bronquiolitis en el invierno. Clara disminución de los ingresos en las unidades intensivas, clara disminución de requerimientos ventilatorios, o sea, de tener que poner al niño en el ventilador, y a su vez agrega la posibilidad que cuando hay niños con factores de riesgo, aunque no sean recién nacidos, puedan recibir la vacuna y eso los protege. Y eso es muy importante porque hay niños con cardiopatías congénitas, por ejemplo. Hace poco una mamá que tiene un hijo en la cardiopatía congénita estaba siendo tratado en argentino, recibió antes de venir, ya es un niño que tiene 1 año,
pero recibió una dosis adecuada del nirsevimab justamente para que ese niño con cardiopatía congénita, si llega a tener una bronquiolitis, puede ser una enfermedad muy severa o muy grave en ese niño, pues esos niños pueden recibirlo y eso ya no sirve la vacuna materna. Y entonces realmente un poco en suma de todo esto, porque ya es hora de que vayamos liquidando, la vacuna para influenza hay que darla, es en cualquier momento durante el embarazo, es efectiva y protege a la mamá y también protege al bebé. La vacuna del COVID también anual y que la madre esté embarazada, no hay problema tampoco con la administración de la vacuna en el embarazo y protege a la madre y también puede proteger al bebé. La tos convulsa, en cada embarazo volver a darla en lo posible entre la semana 27 y 36. La tos convulsa puede ser una enfermedad grave y severa en el bebito, y el BRS en lo posible en la semana de embarazo, semana 32 a 36, que reciba la vacuna, y si no la recibió por alguna otra razón o hay otras razones, eventualmente se recurre a los anticuerpos monoclonales, en este caso el nirsevimab, que estamos gestionando y tratando de que el Uruguay lo incorpore como su herramienta de trabajo. Que quede claro que no hay duda de la eficacia de las vacunas en las madres embarazadas, en las personas. Eso mejora la salud de los niños y de sus madres, y evitamos que enfermedades como estas, que hasta hace 50 años había en nuestro país, por ejemplo la poliomielitis, hoy no tengamos poliomielitis, porque no es que haya desaparecido, porque se vacuna la gente y cuando se baja la tasa de vacunación reaparecen las enfermedades, la poliomielitis, pero también puede ser el sarampión, también puede ser la rubiola y hay muchas otras cosas más. Así que vamos arriba con las vacunas en el embarazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Ha sido una presentación exhaustiva, de gran interés. Yo que no soy pediatra, aprendí mucho y espero que nuestro público también haya incorporado todos estos conceptos tan importantes. Y estamos muy sobre la hora de finalizar, pero hay algunas preguntas prácticas que parecen muy importantes darles respuestas, pues son inquietudes del público que hemos tenido. Una señora dice: no estoy segura si tengo la vacuna del tétano. ¿Qué pasa si la tengo vigente y me la doy nuevamente? Ningún problema. La vacuna del tétanos, incluso cuando nos planteamos la vacuna para la tos convulsa, no hay una vacuna que sea pura del tétanos. Es la vacuna que va en la TDAP que decíamos hoy, la triple bacteriana, que es tétanos, difteria y acellular pertussis. O sea, esa señora igual seguramente está bien vacunada, pero además va a recibir la vacuna para pertussis y ya ahí también está incluida la vacuna contra el toxoide tetánico, o sea que no va a tener problemas de tétanos. Perfecto, creo que queda muy claro y que no hay necesidad de seguir insistiendo en esto. Y la otra pregunta también de carácter práctico, que quedó dicha, pero me parece que es importante reforzarlo porque hay una señora que lo planteó. ¿Qué precauciones se deben tomar cuando los hermanos están resfriados con los cuidados del recién nacido? Con los hermanos mayores, supongo que se refiere. Cuando llegan los niños de la guardería o de la escuelita, lavado de manos, lavado de cara y de mocos, y si están enfermos, bueno, evitar que estén arriba del bebé o eventualmente, aunque sea como jugando, ponerles un tapabocas si van a estar arriba del bebé. Hay que cuidar a los bebitos más chiquitos son los más susceptibles de tener los problemas. Perfecto, también me parece que ha sido muy clara la explicación y nos está llegando alguna más que no queremos frustrar a la señora que la formuló. Va a ser la última que se va a responder ahora. ¿Qué ha pasado con el impacto de la vacuna para el BRS en los países en que se está usando? La vacuna a la mamá con el BRS ha generado una clara disminución de casos de niños con BRS en esos primeros meses. Eso se ha visto en particular cercano a nuestro en Argentina con excelentes resultados y realmente una disminución clara de los casos. A nosotros nos gusta lo que en su momento en la Sociedad Uruguaya de Pediatría solicitamos al Estado, al gobierno, al ministerio, que es la vacuna, la estrategia combinada de usar la vacuna en las mujeres embarazadas, pero siempre va a quedar un porcentaje de vacunas
de mujeres que no puedan recibir la vacuna o que no hayan dado, o como hemos tenido ahora, mujeres que fueron a vacunarse pero que justamente a fin de año había terminado la campaña y bueno, BRS puede haber, es cierto que hay picos de BRS, pero puede haber en todo el año, entonces es bueno que la vacuna se utilice todo el año en la mujer embarazada a partir de la semana 32 y antes de la 36, pero si por alguna razón no la recibió, la otra estrategia es el Nirsevimab, que en nuestro país todavía no está disponible, pero que estamos haciendo fuerza para que en algún momento esté disponible. Muy bien, yo quisiera, de atrevido, decir un muy breve mensaje final. Hemos escuchado, se sea pediatra o se sea de cualquier otra especialidad médica, e incluso en ámbitos no médicos, temores acerca de la vacunación. Temores que son recurrentes, que persisten, que es difícil insistir todo lo necesario para que se pierda ese temor, especialmente teniendo a gente con mucha información, muy responsable dentro del ámbito médico o del ámbito sanitario en general. Hay que perder el temor, hay que tener en cuenta que todos los recursos médicos pueden a veces no dar el resultado que uno espera, pero que siempre es mejor recurrir a lo que mejore la salud en general, la salud poblacional y también la salud individual de quien lo necesite. De manera que es hora de que perdamos el temor a las vacunas, es hora de que entendamos, como muy bien dijo Álvaro al principio de su presentación, que las vacunas y el agua potable han sido los dos mejores recursos que ha tenido la humanidad para prolongar la vida y para prolongar la calidad de vida. De manera que, como también finalizaste, vamos arriba con las vacunas. Muchas gracias.